El 15 de octubre, 5 soldados pasaron por la ciudad de Pokrovsk vestidos de civiles, vaqueros, chaquetas sencillas, sin uniforme militar. Ocultaban sus armas bajo la ropa y caminaban por las calles como si fueran lugareños, pero no lo eran. Pokrovsk fue en su día una importante ciudad industrial con más de 80.000 habitantes. Tras años de bombardeos rusos, quedan menos de 1.000 civiles. La mayoría son ancianos que han pasado toda su vida allí y se niegan a marcharse. Por ello, las unidades de drones ucranianas tienen órdenes estrictas de no disparar a nadie vestido de civil a menos que estén absolutamente seguros de que se trata de un soldado ruso. Y Rusia lo sabe, utiliza esta norma como arma. Ese día, los 5 soldados llegaron al centro de la ciudad y se encontraron con 3 civiles. Pero cometieron un error fatal. Un dron de reconocimiento ucraniano lo grabó todo en vídeo. Cada segundo, cada movimiento, cada disparo. Los soldados rusos se dieron cuenta de que los estaban grabando y corrieron a esconderse en una estación de tren cercana. Pensaron que estarían a salvo allí. Se equivocaron. Ucrania no tenía intención de tomar prisioneros. Lo que sucedió después fue una justicia rápida y contundente. Unos drones los localizaron en la estación y eliminaron a los 5. Quizás piensen que se trató de un incidente aislado en la guerra, pero no fue así. Lo ocurrido en Pokrovsk forma parte de algo mucho mayor. Para comprender su magnitud, debemos analizar el verdadero significado de esta táctica rusa. Cuando los soldados se visten de civiles para atacar al enemigo, esto tiene un nombre específico en el derecho internacional: perfidia, un crimen de guerra según la Convención de Ginebra. Pero el problema va más allá de la ley. Definir qué constituye perfidia y cuál es la respuesta de Ucrania plantea una cuestión estratégica fundamental. No se detengan en el dilema imposible que esto crea para los defensores ucranianos. Si disparan a alguien vestido de civil, podrían estar matando a una persona inocente y cometiendo un crimen de guerra. Pero si no disparan, permiten que grupos de infiltración rusos entren en la ciudad, recopilen información y ataquen posiciones ucranianas por la retaguardia. Es un juego sucio. Rusia estaba utilizando las propias leyes de la guerra como un arma contra Ucrania. El Instituto para el Estudio de la Guerra confirma, este no fue un caso aislado. Grupos de entre 5 y 10 soldados se habían infiltrado repetidamente en Pokrovsk. Un comandante ucraniano declaró públicamente que sus tropas tenían dificultades para distinguir a los civiles de los soldados infiltrados. Pero entonces Ucrania encontró la solución, con tecnología y paciencia. Y por tecnología, me refiero a drones. Los drones no solo sirven para atacar, también monitorean, filman y recopilan pruebas. Cuando ese dron grabó el vídeo de los 5 soldados asesinando a civiles, logró 2 cosas a la vez. Primero, proporcionó una prueba legal. Ese vídeo muestra claramente que las personas vestidas de civil no eran civiles, eran combatientes que cometían perfidia y asesinaban a civiles desarmados. Con esta evidencia, el contraataque ucraniano se vuelve completamente legal según el derecho internacional. Segundo, el dron rastreó a los perpetradores hasta su escondite y permitió a las fuerzas ucranianas eliminarlos. Primero filmar, luego atacar. Es una victoria táctica, legal e informativa completa. Pero la historia no termina en Pokrovsk. De hecho, continúa. La eliminación del verdugo de Bucha en Siberia. Mientras los drones ucranianos impartían justicia en el campo de batalla, algo mucho más importante ocurría a miles de kilómetros de distancia. Agentes de inteligencia ucranianos operaban dentro de la propia Rusia, en Siberia. La región de Kemerovo es desértica, repleta de minas de carbón y vías férreas, el lugar perfecto para alguien que desea desaparecer. Incluso se rumorea que Putin tiene allí un escondite secreto, por si los drones ucranianos se acercan demasiado al Kremlin. Una oficina ejecutiva sin ventanas que utiliza para todas sus videollamadas. Sí, lo han visto. Sí, todas las oficinas de Putin carecen de ventanas. No es broma, es una decisión deliberada. Porque en la Gran Rusia, las ventanas son uno de los mayores peligros para la élite rusa. Pero volviendo a Siberia, los funcionarios rusos también utilizaban la región para evadir la justicia ucraniana. Creían estar a salvo allí, pero como dice el dicho, la justicia tiene largos brazos. La inteligencia militar ucraniana, conocida como GUR, localizó a un oficial ruso llamado Benyamin Mazerim.
Llevaba un tiempo escondido en Siberia. Formaba parte de una columna militar que quedó atrapada cerca de Kiev en marzo de 2022. Durante ese periodo, las fuerzas rusas ocuparon varias ciudades alrededor de la capital, Bucha, Irpin y Hostomel. Hubo informes creíbles de torturas, desapariciones forzadas, saqueos y uso indiscriminado de armas en zonas civiles. Todo esto se considera un crimen de guerra. Según la Policía Nacional de Ucrania y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se recuperaron más de 1000 cadáveres de civiles en la región de Kiev durante ese periodo. Aproximadamente 450 se encontraron solo en Bucha. La magnitud y la naturaleza de estos ataques convirtieron a Bucha en un símbolo de la crueldad de esta invasión. Y Ucrania comenzó a impartir su propia justicia para cada soldado involucrado. Mazerin fue identificado ya en abril de 2022. Los planes para eliminarlo estaban en marcha desde entonces. Huyó a Siberia, pensando que podría esconderse. No pudo. Hace unos días, el gurú ucraniano se encargó de él con un coche bomba. Todo fue filmado y documentado. Se hizo justicia. ¿Por qué Ucrania persigue a oficiales rusos? Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque esto no es solo una historia de venganza, sino una estrategia militar coordinada. Ucrania lleva tiempo realizando operaciones como esta. Su objetivo son generales, coroneles y oficiales rusos. Y esto está teniendo un impacto desproporcionado en el frente. La razón, el ejército ruso opera de arriba a abajo, más que cualquier otro ejército moderno. Mientras que los ejércitos occidentales entrenan a los sargentos para tomar decisiones en el campo de batalla, Rusia depende obsesivamente de oficiales especializados. Cuando se mata a un coronel ruso, no se elimina solo a una persona, sino que se paraliza a toda una unidad. Es como arrancarle el cerebro a un cuerpo. El general estadounidense Ben Hayes lo explicó a la perfección. Estos ataques selectivos dificultan la coordinación del fuego, la logística y el despliegue masivo, pero también tienen un impacto psicológico. Estos comandantes que ordenaron ataques contra objetivos civiles, que ejecutaron a prisioneros ucranianos, ahora saben que no son intocables. Se les puede rastrear hasta su casa, donde quiera que estén. Eso es precisamente lo que hace el Mossad, y Ucrania seguirá haciéndolo, tanto por razones prácticas para debilitar las capacidades rusas como psicológicamente para que estos hombres sepan que no hay lugar seguro. El expediente de crímenes de guerra ucranianos. Ahora bien, existe una razón por la que estos criminales de guerra temen, y es que Ucrania ha dedicado ingentes recursos a rastrear y documentar cada crimen y cada atrocidad rusa. Posteriormente, publican todo para que el mundo lo vea antes de que se haga justicia plenamente. Hay un informe de un experto militar ucraniano que explica esto. Describe cómo todas las estructuras y agencias del país realizan un trabajo importante que pocos conocen. Todos los crímenes cometidos por rusos contra el pueblo ucraniano se documentan y registran. Y esto se hace con extrema meticulosidad, porque cada crimen de guerra tiene un nombre. Esta labor está a cargo del Departamento Principal de Investigación del SBU, el Servicio de Seguridad ucraniano. Todos los fragmentos de las escenas del crimen se recogen cuidadosamente y se utilizan como prueba en los expedientes. Cuando este experto visitó el búnker de Kostel, donde se ubicaba una de las unidades, quedó impresionado por la magnitud del trabajo que se realizaba. Obviamente, disponen de bases de datos informatizadas, pero el equipo creó una enorme visualización de la estructura del ejército ruso. Fotografías, nombres, rangos, cargos, cadena de mando y control. Cada orden criminal tiene un nombre y apellido específicos. Tengan por seguro que los ucranianos jamás olvidarán ni perdonarán. El departamento presta especial atención a las ejecuciones de prisioneros de guerra y civiles. Muchos creen que estas acciones en el ejército ruso se llevan a cabo por decisión de soldados rasos. No. Estas órdenes se transmiten cuidadosamente desde arriba, y quienes están al mando también tienen nombres y cargos. Y no se trata solo de un rumor. Existen pruebas de interceptaciones de llamadas de radio entre comandantes rusos y soldados en el campo de batalla. Se puede oír a los comandantes rusos diciendo explícitamente que se mate a todo el mundo. No se trata de un soldado actuando solo, sino de una orden directa de un comandante, y quedó grabada en audio. Hay otra interceptación que muestra ejecuciones de prisioneros de guerra.
La ONU documentó un aumento significativo de información creíble sobre ejecuciones de prisioneros de guerra entre septiembre y noviembre de 2024. Hubo 19 incidentes distintos, con al menos 62 víctimas. No son casos aislados, sino una política sistemática. Los rostros de los verdugos de Bucha. Ahora se conocen a los responsables de estos crímenes, y Ucrania ha localizado a muchos de ellos y ha publicado sus nombres. Hace 2 semanas, la agencia de inteligencia ucraniana Molfar identificó a algunos de los soldados implicados en la masacre de Bucha. El primero es Alexander Siaga. Es uno de los principales comandantes en Bucha, responsable de todos los crímenes. La agencia de inteligencia publicó una foto suya con su familia, tomada el día de Año Nuevo. Luego está Artem Gorodilov. Se le vincula con más de 40 crímenes en Bucha y fue arrestado en Rusia hace 2 años por cargos de fraude. Este es el tipo de personas que Rusia saca de prisión y envía al frente, donde cometen crímenes de guerra. Cuando regresan a Rusia, retoman sus viejas costumbres. La inteligencia ucraniana publicó una foto de su familia, y debajo, los crímenes que cometió en Bucha. El siguiente es Azatbek Omurbekov. A este individuo se le conoce como el carnicero de Bucha porque es el principal responsable de asesinatos en masa contra civiles en esa ciudad. Y, de nuevo, hay una foto suya cenando con su esposa que los servicios de inteligencia encontraron y publicaron junto con los crímenes que cometió. Por último, está Nikolai Sokovikov. Este individuo disparó por la espalda a 2 civiles ucranianos que simplemente caminaban. El hecho fue grabado en vídeo. Aquí hay una foto que se tomó con su familia después de matar civiles en Bucha. Y debajo está el vídeo del crimen que cometió. Fue captado por una cámara de seguridad. Tenemos los datos exactos y el minuto exacto en que ocurrió, porque todo quedó grabado. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? No se trata solo de identificación. Esta estrategia opera en 4 frentes simultáneamente, en el campo de batalla, con drones que filman y eliminan objetivos, en el frente encubierto, con el GUR eliminando objetivos de alto valor dentro de Rusia, en el frente legal, con el SBU documentando todo para los tribunales internacionales, y en el frente psicológico, con la exposición pública de estos incidentes de guerra. Conclusión. Sé que este vídeo se centra en mucha violencia, pero esa es la realidad de la guerra. Las muertes son inaceptables y deben evitarse. Pero esta es la forma en que Ucrania ha encontrado para tomar la justicia por su mano. Hay una cita famosa que dice, la paz sin justicia es tiranía, y Ucrania tiene todo el derecho a buscar justicia para sus ciudadanos masacrados por las fuerzas rusas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que esta estrategia ucraniana de perseguir a criminales de guerra, incluso dentro de Rusia, está justificada? Dejen su respuesta en los comentarios. Si este contenido te ha resultado útil, compártelo con quien pueda necesitarlo y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!